Acción esencial de seguridad del paciente número 6, reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. Introducción. Las caídas son una de las causas más comunes que generan lesiones y daños en los pacientes. En el contexto de la población que atiende, los servicios que prestan y las características de sus instalaciones, la organización debe evaluar el riesgo de caídas para reducir la probabilidad de la ocurrencia de estas. Objetivo: prevenir y reducir el daño al paciente asociado a las caídas mediante la evaluación oportuna con el fin de mejorar la seguridad en la atención en las áreas de ambulatorias hospitalarias del Hospital Regional de Alta Especialidad Salud. Políticas de operación. La dirección del hospital, a través de las direcciones y subdirecciones, son las encargadas de cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y lineamientos establecidos para llevar a cabo la acción esencial de seguridad del paciente, reducción de riesgo de daño al paciente por causa de caída. De la evaluación y reevaluación de riesgo de caídas, es responsabilidad del personal de salud evaluar el riesgo de caídas del paciente utilizando la escala de Christon. Es responsabilidad del personal de salud conocer las herramientas de la evaluación utilizadas en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. La evaluación del riesgo de caídas debe realizarse en todos los pacientes que se encuentren en servicios ambulatorios, servicios de urgencias, así como en aquellos pacientes que ingresen a hospitalización. Es responsabilidad del personal de salud reevaluar el riesgo de caídas del paciente en cada cambio de turno, cambio de área o servicio, cambio en el estado de salud, cambio o modificación del tratamiento. Informar a pacientes y familiares sobre el riesgo de caídas y las medidas de seguridad que se aplican para prevenirla. Es responsabilidad del personal a cargo del paciente proporcionar la ayuda para movilización del paciente. Acciones generales de seguridad para prevención de caídas. Debe realizarse las siguientes acciones para la prevención de caídas en todos los pacientes. En caso de que el paciente se encuentre en camilla o cama, levantar siempre los barandales, verificar el funcionamiento de los barandales, de las camas, camillas y de los descansabrazos de las sillas de ruedas, trasladar al paciente en camilla con barandales en posición elevada o silla de ruedas, ambos con frenos funcionables, colocar interruptor de timbre y de la luz al alcance del paciente, mantener alguna iluminación nocturna dentro de la habitación del paciente, colocar el banco de altura para uso inmediato cerca de la cama del paciente, verificar que el paciente use sandalias con suela antiderrapante, colocar en la regadera una silla de baño para el paciente, acercar al paciente los aditamentos de ayuda como bastones, andaderas, silla de ruedas y lentes, entre otros. Evitar realizar cambios bruscos de postura o incorporar al paciente de forma rápida, sobre todo si ha permanecido mucho tiempo en cama. Explicar al paciente y familiar o acompañante el proceso de incorporación desde la posición en decúbito. Es responsabilidad del personal de enfermería reportar a la Subdirección de Ingeniería Biomédica las fallas que detecte en camillas, iluminación, timbre o falla de equipo que se encuentre relacionado con la seguridad del paciente, realizando el registro en la bitácora de mantenimiento preventivo. De las acciones para la prevención de caídas en pacientes con agitación psicomotora o alteraciones psiquiátricas, deben elevar los barandales y siempre debe permanecer un familiar con ellos. Debe reportar a su jefe inmediato superior las fallas o descomposturas o falta de equipo que se encuentre relacionado con la seguridad del paciente. En caso de que el paciente sufra una caída, se debe registrar y notificar inmediatamente siguiendo el protocolo institucional para el reporte de eventos adversos. Informar al familiar que para movilizar al paciente requiere la ayuda de un miembro del equipo de salud o de otro familiar. De las acciones de la prevención de caídas en pacientes pediátricos, informar a familiares que el menor debe permanecer en su cama siempre
con los barandales en posición elevada y los frenos colocados. Informar a los familiares que no se separen de su paciente y en un caso que se requieran separarse, debe avisar al personal de enfermería. En su caso, el menor debe ir siempre acompañado al baño, mantener las puertas abiertas de la habitación sin cortinas que impidan su vigilancia. Durante la noche, mantener la habitación preferentemente iluminada, reevaluar el riesgo de caída constantemente. Cuando sea necesario trasladar al menor, debe permanecer en compañía de personal o de su familia, de su familiar. Solicitar el retiro de la habitación de equipo o mobiliario que no esté en un. De las acciones de la organización en el establecimiento es responsabilidad de la Jefatura de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales verificar que los siguientes factores de entorno arquitectónico y que están asociados a riesgos de caídas de pacientes hospitalizados. Las áreas de baños y regaderas deben contar con barras de sujeción. Las áreas de regadera deben contar con un piso antiderrapante. Deben existir señalamientos sobre rutas de evacuación, presencia de escaleras y rampas o desniveles al suelo. Evitar escalones en la entrada o salida del baño. Las escaleras o rampas deben contar con material antiderrapante y barandales. Las escaleras deben tener los escalones a la misma altura. Las áreas de tránsito deben estar libres de obstáculos que dificulten o impidan la circulación del personal y pacientes, tanto caminando como en silla de ruedas y camillas. El mobiliario como la mesa puente, banco de altura, sillón, camillas, sillas de ruedas, entre otros, y los cables en general deben colocarse en el lugar asignado para estos. Los dispositivos específicos para la deambulación como bastones, muletas y andaderas deben contar siempre con las gomas en los puntos de apoyo. Todas las áreas de atención al paciente y la central de enfermeras debe contar con adecuada iluminación. El personal de limpieza debe mantener los pisos secos y colocar señalizaciones cuando el suelo esté mojado. Dentro del procedimiento, realiza la valoración de riesgo de caídas en todo paciente que se encuentre en servicios ambulatorios de urgencias, así como aquellos pacientes que ingresen a hospitalización. El personal de enfermería identifica en la herramienta el nivel de riesgo de caídas, documenta el nivel de riesgo de caídas de acuerdo a la valoración en el formato de hoja de notas y registros clínicos de enfermería, evaluación y reevalúa el riesgo de caídas del paciente en cada cambio de turno, en cambio de área o servicio, cambio en el estado de salud, cambio o modificación del tratamiento, informa a paciente y familiar sobre el riesgo y caídas y las medidas de seguridad que se aplican para prevenirla, entre ellos solicitar la ayuda del personal para la movilización del personal. En el formato de hoja de notas y registros clínicos de enfermería, documenta la información otorgada al paciente y familiar para la prevención de caídas en el formato de hoja de notas y registros clínicos de enfermería. Documenta la presencia de incidencia relacionadas a caídas en caso de ocurrencia en el formato de hoja de notas y registros clínicos de enfermería y en el formato de notificación registro de eventos adversos, seguridad del paciente.